Bienvenidos al canal de Huellas del Corazón. ¿Qué sucede cuando un hombre lo pierde todo? Dinero, poder y hasta la esperanza. Miguel Vicente Ramos lo tenía todo, pero un accidente le arrebató su capacidad de caminar y lo sumió en la desesperación. En su fría y solitaria casa apareció Valentina, una mujer humilde pero llena de bondad. Contratada para cuidar de él, no solo sanó sus heridas físicas, sino que también despertó su corazón dormido. Su pequeña hija, Alicia, con su inocencia y ternura, trajo luz a su vida. Sin embargo, Florencia, la exnovia de Miguel, se negó a aceptar su cambio, provocando conflictos y enfrentamientos. Entre el dolor y la lucha, Miguel descubrió la esperanza, la fortaleza y el verdadero significado del amor. ¿Seguirán las cicatrices siendo un símbolo de sufrimiento o se convertirán en prueba de su renacimiento? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios. A bordo de un elegante Bentley Bentayga EW, con su color azul zafiro oscuro que reflejaba la serenidad del paisaje islandés, Antonio Larrick Kensington condujo en silencio. Su mirada permanecía fija en el sinuoso camino que bordeaba el lago Jökulsárlón, rodeado por los imponentes picos nevados de Islandia. Todo parecía perfecto, como un sueño inalcanzable. A su lado, su prometida, Alejandra Harrington, estaba absorta en su teléfono, sus dedos perfectamente manicurados marcando un ritmo impaciente sobre la pantalla. A veces nos arrancan los pétalos aquellos que, en lugar de destrozarnos, deberían cuidar lo que realmente importa, dijo Antonio, con un tono enigmático, como si hablara más consigo mismo que con ella. Alejandra lo miró sin dejar de tamborilear, sus ojos llenos de desdén, y finalmente su voz se filtró entre el silencio de la cabina. Llevamos más de un año juntos, Antonio. ¿Qué estás esperando para formalizar esto? ¿O es que acaso no tienes intenciones de casarte conmigo? La pregunta salió cargada de inseguridad y frustración. El conductor suspiró, manteniendo los ojos en la carretera, como si la respuesta estuviera en el camino, no en las palabras. ¿Acaso el Bentley, el viaje a Islandia y el anillo que llevas en el dedo no son suficiente muestra de mis intenciones? ¿En qué momento me desvíe de tu manual de compromiso? Su tono era suave, pero cargado de una incomodidad palpable. Alejandra soltó un bufido, la impaciencia reflejada en su rostro. ¿De verdad crees que un Bentley y un viaje al glaciar son suficientes para compensar un año entero de espera? Eso no es lo que espero de ti. Esto es solo un pasatiempo exótico entre tus escapadas de lujo y tus aventuras empresariales. Si en realidad quisieras algo serio, estaríamos organizando una boda, no recorriendo tierras congeladas en un auto. El rostro de Antonio se endureció, pero sus manos apretaron el volante con un leve temblor. Su mirada se cruzó con la de Alejandra por un instante, pero no dijo nada. En su mente, algo se quebraba. Pensé que entendías algo básico, Alejandra. No es un contrato lo que define el amor, sino cómo compartimos el camino, cómo caminamos juntos. Y a veces, me pregunto si estamos caminando en la misma dirección, dijo en voz baja, con una mezcla de cansancio y desilusión. Alejandra giró su rostro hacia él, sus ojos encendidos por la furia. Por supuesto, como siempre, tu vida es la única que importa. Hablar de caminar juntos es fácil cuando todo está planeado según tus caprichos. La discusión aumentó de tono. Alejandra no se detuvo, disparando palabras y acusaciones sin piedad, sin darse cuenta de que Antonio, distraído por el intercambio,
había comenzado a desviar el vehículo. La curva era cerrada y en un segundo, un camión apareció de repente, sus luces deslumbrantes como dos ojos gigantes en la oscuridad. Fue en ese instante cuando Antonio comprendió la gravedad del momento. Su instinto fue inmediato. Con un giro brusco del volante, desvió el Bentley hacia un lado, buscando absorber el impacto del camión en el lado del conductor. En ese breve lapso, mientras el rugido del motor y el chirrido de los frenos se entremezclaban, lo único que Antonio pensó fue en proteger a Alejandra. No importaba el daño, ni las palabras hirientes, solo quería que ella estuviera a salvo. El impacto fue brutal. Un estruendo estremecedor retumbó en sus oídos y todo se sumió en un vacío negro. Horas después, la luz fría y cegadora de la sala de emergencias le hizo entrecerrar los ojos. Antonio estaba acostado, inmóvil, en una cama de hospital. Los médicos, con una profesionalidad sombría, le explicaban la magnitud de sus heridas. «El daño en su médula espinal es severo», dijo el doctor con tono grave. «Lamentablemente, la movilidad de sus piernas se ha perdido de forma permanente». Alejandra, sentada a un lado, parecía ausente, más preocupada por su reflejo en un pequeño espejo compacto que por las palabras del médico. Cuando finalmente habló, su voz era vacía, desprovista de cualquier emoción genuina. «Esto es terrible», murmuró. Pero su mirada permaneció distante, fija en su imagen reflejada. «Pero supongo que podemos arreglarlo. Tal vez contrate a un fisioterapeuta de renombre». Antonio cerró los ojos, sin responder. Una sombra de dolor cruzó su rostro, pero su expresión permaneció inalterada. ¿Había valido la pena? ¿El sacrificio? Todo había cambiado en un instante. La vida de Antonio, ahora reducida a un abismo de dolor físico y emocional, le obligaba a enfrentarse a la verdad más cruda. A veces, perderlo todo es la única forma de ganar claridad sobre lo que realmente importa. Sabía que su vida había dado un giro irreversible, no solo por la nueva realidad de su cuerpo, sino por la reveladora actitud de la persona que alguna vez pensó que sería su compañera para siempre. A veces, la verdadera tragedia no reside en la pérdida de la movilidad física, sino en descubrir que aquellos que se suponía debían apoyarte, realmente te abandonan en los momentos más oscuros. La luz dorada del atardecer se filtraba a través de los ventanales de la villa, bañando la habitación en un resplandor cálido y suave, un contraste absoluto con el frío que invadía su alma. Antonio Alary Kensington estaba sentado en su silla de ruedas junto a la ventana. Sus ojos miraban fijamente el horizonte, donde los picos nevados de Islandia se perdían en la niebla. Su rostro reflejaba una mezcla de consternación, frustración y una resignación amarga, como si intentara asimilar que su vida ya no sería la misma. La brisa suave que se colaba por la ventana apenas lo distrajo de sus pensamientos sombríos. «Ojalá pudiera darme un baño decente», murmuró Antonio de repente sin girarse hacia Alejandra. Su tono era bajo, casi como si hablara consigo mismo, como si esas palabras fueran una queja interna más que una conversación. Alejandra no levantó la mirada de su espejo. Continuó aplicando su lápiz labial, como si lo que él dijera no tuviera importancia alguna. Con una indiferencia calculada respondió: «No te preocupes, ya contraté a una señora que vendrá a ayudarte con todo». Antonio giró ligeramente su rostro hacia ella y sus ojos brillaron con una mezcla de irritación y sorpresa. «¿No se supone que eso lo harías tú?», preguntó, su voz tensa, casi sarcástica. Alejandra soltó una risa rápida, casi como una melodía vacía, mientras seguía maquillándose, mostrando sus manos perfectamente cuidadas.
Oh, por favor, amor, dijo como si la idea fuera absurda, ignorando su frustración. ¿No crees que sería una completa falta de consideración de mi parte arruinar estas uñas perfectas por hacer algo tan sencillo? Alejandra levantó las palmas con una sonrisa orgullosa, casi despectiva. Además, ¿qué clase de prometida sería yo si no me asegurara de que tengas la mejor ayuda profesional? Confía en mí, lo he hecho por el bien de los dos. Con una sonrisa superficial, como si acabara de hacer una observación brillante, se giró hacia él. Antonio, incapaz de disimular su disgusto, frunció el ceño. El aire en la habitación parecía volverse denso, pesado, como si todo a su alrededor le estuviera gritando que algo estaba irremediablemente mal. Antes de que pudiera decir algo más, un golpe suave en la puerta interrumpió el silencio. Alejandra, sin mostrar la más mínima emoción de sorpresa, dejó el labial sobre la mesa del tocador y se levantó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Ah, ahí está ella, seguro», dijo con un entusiasmo forzado, acercándose rápidamente a la puerta. Abrió la puerta de golpe, revelando a una joven mujer de pie frente a la entrada. Llevaba un abrigo sencillo, pero su porte era firme y su mirada atenta. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas por el frío exterior, pero sus ojos mostraban una serena determinación. «Buenos días», dijo la joven con una voz clara y profesional. «He venido a atender al señor Antonio». Antes de que pudiera terminar, Alejandra la interrumpió con un gesto rápido y la empujó hacia adentro con una sonrisa artificial. «Perfecto, perfecto», dijo apresurada, caminando hacia Antonio. «Yo tengo que salir ahora, pero no te preocupes, está en buenas manos». Se inclinó para darle un beso en la mejilla, dejando una marca de sus labios rojos sobre su piel. Antonio, mirando su rostro, sintió un malestar indescriptible. Algo dentro de él se removió, pero no dijo nada. «Estaré de vuelta en la noche. Tengo algunos compromisos, ya sabes», dijo ella con una dulzura que sonaba más a un guión ensayado que a una emoción real. Antes de salir, Alejandra se detuvo junto a la joven, inclinándose hacia ella para susurrarle al oído. «Hazle un favor, por favor. Haz que se deshaga de tanta amargura. Báñalo y que se calme un poco, si puedes». Sin esperar respuesta, Alejandra se enderezó, ajustó su bolso de marca y salió de la habitación con un paso ligero, cerrando la puerta detrás de ella. La joven se quedó de pie, observando a Antonio con una mezcla de compasión y profesionalismo. El amor no es el río que fluye debajo del puente, es el puente en sí, sostenido por aquellos dispuestos a cruzarlo, una y otra vez, sin temor a la caída. Durante unos segundos, el eco de la puerta cerrándose resonó en el aire. Luego, con paso firme pero delicado, la joven se acercó a Antonio, respetando una distancia prudente. Él, perdido en sus pensamientos, seguía mirando al horizonte, sus manos descansando sobre los reposabrazos de la silla de ruedas, tensas, como si sostuviera algo invisible. «Señor», dijo la joven con voz suave pero decidida, «soy Daniela Jones-Dottir. Estoy aquí para ayudarlo. Su prometida me pidió que le preparara un baño». Antonio no se movió, cerró los ojos por un momento. Su rostro se endureció y exhaló lentamente. Un suspiro que parecía arrastrar toda su paciencia, como si cada respiración lo desgastara un poco más. Finalmente, frunció el ceño y después de un largo silencio, respondió con amargura: «¿Por qué tiene que ayudarme una completa desconocida a bañarme?». Su voz fue cortante, casi como un gruñido, y su tono reflejaba todo el dolor y la frustración acumulada.
Déjame en paz. Yo no te contraté. Daniela no se inmutó. Mantuvo la calma. Su mirada estaba llena de ternura y comprensión, como si intentara entender no solo sus palabras, sino todo el sufrimiento que las impulsaba. Sin una palabra de reproche, simplemente permaneció ahí, observándolo, esperando el momento en que pudiera ofrecerle algo más que su ayuda profesional. Un baño le permitirá sentirse mejor con usted mismo, señor, dijo ella con una calidez tan genuina como el sol al amanecer, sin intentar disfrazar la compasión que emanaba de su ser. Antonio giró lentamente la silla de ruedas, enfrentándola con una mirada que cortaba el aire. Sus ojos, oscuros como la tormenta, estaban llenos de furia y desesperación, como si toda la rabia del mundo residiera en su pecho. «Nada me hará sentir mejor conmigo mismo», exclamó, alzando la voz en un grito ahogado. «¿Acaso no ves que no puedo caminar? Soy un hombre roto, atrapado en esta maldita silla». La habitación quedó en un pesado silencio, roto solo por el susurro del viento que entraba por la ventana, como si la misma naturaleza intentara calmar la tormenta interna que sacudía su alma. Daniela no desvió la mirada ni por un segundo, y tras un breve silencio, dio un paso hacia él, acercándose con una calma que parecía desafiar la angustia en el aire. Esta vez, su voz era mucho más suave, casi un susurro, pero cada palabra parecía atravesar la coraza de amargura que Antonio se había forjado durante tanto tiempo. «El alma se prueba en la quietud del sufrimiento», pensó ella mientras lo observaba. Y aquel hombre, en su dolor, comenzaba a derrumbarse, aunque no lo supiera aún. Sus ojos, tan llenos de furia, empezaron a suavizarse, y su postura rígida comenzó a ceder, como si, por un breve momento, hubiera encontrado un rincón de paz en el caos. «Está bien», dijo finalmente, casi sin fuerzas, su voz llena de resignación. «Prepara el baño para mí, por favor». Daniela sonrió, pero no fue una sonrisa triunfal. Era tranquila, como la que se ofrece cuando se abre una puerta en medio de la oscuridad. Sin decir nada más, se dirigió al baño, dejándolo solo con sus pensamientos. El sonido del agua corriendo empezó a llenar la habitación, creando un murmullo constante que parecía suavizar los bordes afilados del espacio. Antonio volvió a mirar por la ventana, y el horizonte, que antes le parecía tan opresivo, ahora parecía un poco más ligero, como si una brisa suave lo tocara, trayendo consigo una pizca de esperanza. Poco después, Daniela comenzaba a deslizar la esponja sobre la piel de Antonio, con movimientos suaves pero firmes, como si estuviera borrando lentamente las tensiones que se acumulaban en su cuerpo. El baño estaba envuelto en un aire fragante, una mezcla de lavanda, eucalipto y romero, que llenaba el espacio con su calma. El vapor, ligero y etéreo, se elevaba en volutas que danzaban con la luz tenue, creando una atmósfera íntima, casi mística. «Señor Antonio», dijo Daniela con suavidad, «comience inhalando profundamente conmigo este aroma». Pausó por un momento, permitiendo que el aire se impregnara con los aceites esenciales. Luego, continuó con suavidad. «Llénese de su calma y al exhalar, imagine que libera todo aquello que le pesa». Antonio no respondió, pero comenzó a seguir sus indicaciones en silencio. Inhaló profundamente, sintiendo cómo el aire se llenaba de fragancias suaves. Exhaló lentamente, dejando escapar un suspiro involuntario. Poco a poco, los hombros que antes estaban tan tensos empezaron a relajarse, como si un peso invisible se estuviera deshaciendo. Mientras continuaba, Daniela notó algo que la detuvo por un momento. Una cicatriz en la espalda de Antonio.
Era larga, irregular, y cruzaba desde la parte superior de su columna hasta la zona lumbar. Sus dedos se detuvieron al sentirla, pero rápidamente retomó el movimiento, con cuidado de no incomodarlo. Sin embargo, la curiosidad la impulsó a preguntar con voz cautelosa: «Señor Antonio, perdón por la intromisión, pero ¿cómo se hizo esta cicatriz tan profunda?». Antonio no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia el suelo, como si tratara de ahogar en él los recuerdos dolorosos que la pregunta había evocado. Finalmente, hizo una mueca sarcástica con los labios. «¿De verdad quieres saberlo? Fue un accidente de coche. Giré el volante para proteger a alguien que estaba a mi lado. El precio fueron mis piernas. La cirugía fue un intento inútil de estabilizar mi columna. Lo peor no fue la cirugía, fue despertar y escuchar al médico decirme que nunca volvería a caminar». Daniela escuchó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Finalmente habló, su voz cargada de calma y comprensión. «Hay algo poderoso en lo que hizo ese día, señor. Decidió proteger a alguien sin pensar en usted mismo. Eso habla de un corazón fuerte, aunque ahora no lo sienta así». Antonio soltó una risa amarga, casi interrumpiéndola. «Un corazón fuerte. Bah. Todo lo que me queda de eso es esta miserable silla de ruedas y una condenada cicatriz». Daniela no se dejó arrastrar por su desdén. Sus movimientos se detuvieron por un instante, pero la serenidad en su voz nunca vaciló. «Si piensa en esa silla como una carga, se perderá su verdadero valor. Es un regalo, señor. ¿Cuántos en su situación no habrían deseado una segunda oportunidad para seguir viviendo, aunque de una forma distinta?» Antonio frunció el ceño y replicó con tono cortante, cargado de amargura: «Supongamos que tienes razón sobre la silla. Pero ¿qué hay de esa horrible cicatriz? Es repugnante. La odio. ¿Tienes alguna respuesta o elogio para eso también?». Daniela, con una calma imperturbable, dejó que el silencio llenara el espacio entre ellos. Luego, levantó la mirada y habló con suavidad, pero con una firmeza que parecía abrazar incluso la dureza de sus palabras. «Las cicatrices no son heridas cerradas, señor. Son mapas dibujados por el tiempo que nos enseñan cómo volver a casa». Antonio, aunque sorprendido por la respuesta serena de la joven, no pudo evitar soltar una risa burlona. La ironía, como una capa gruesa, cubrió cada una de sus palabras. «Volver a casa», repitió, la mueca de desprecio apenas visible. «Es la frase más ridícula que he escuchado». Daniela lo observó fijamente, sin alterar su expresión, con una calma que parecía desafiar la furia de su tono. Su respuesta fue suave, casi como un susurro, pero sus palabras se clavaron en Antonio con una precisión desconcertante. «Señor, volver a casa no es solo regresar a un lugar físico, es encontrar el camino de vuelta a usted mismo, a su esencia, al núcleo de lo que realmente es». Estas palabras llegaron a Antonio como una descarga eléctrica. Algo en su interior se estremeció, como si las palabras de Daniela hubieran rasgado las capas de desesperanza que lo rodeaban. No sabía cómo responder. Intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. En lugar de eso, permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos, que de repente comenzaron a girar en torno a una sola pregunta. ¿Qué tipo de mujer era ella? ¿Cómo es posible que una sirvienta, tan aparentemente sencilla, pudiera desarmarlo con tanta facilidad? Comparó la profundidad de sus palabras con la vacuidad de las promesas y las vanidades de Alejandra, preguntándose en su interior por qué esa mujer, sin título ni fama, lograba desarmarlo mientras él,
dueño de varios consorcios y con diplomas en 2 disciplinas, se sentía completamente vulnerable ante su mirada tranquila. Fue entonces cuando recordó una frase que había escuchado en algún lado, una frase que le parecía insignificante hasta ese momento. No juzgues un libro por su portada. Ahora, con un atisbo de humildad que nunca había experimentado, se dio cuenta de lo sabia que era esa simple verdad. El agua seguía cayendo, tranquilizadora y constante, y el ambiente en la habitación se llenaba de un aroma suave y relajante que parecía invitarlo a la introspección. El vacío del espacio no lo abrumaba como antes, sino que, de alguna manera, le proporcionaba una extraña sensación de paz. Señor Antonio, voy a ayudarlo a salir de la tina ahora, dijo Daniela con un tono tan calmado que casi parecía materno. Colocó una toalla grande sobre sus hombros, cuidando de que el frío no lo incomodara, y luego se encargó de asegurar la silla de ruedas cerca de la bañera, posicionando cuidadosamente la tabla de transferencia entre ambos. Con movimientos precisos y tranquilos, ajustó sus manos alrededor de su torso, guiando su cuerpo sin invadir su espacio personal. «Déjeme hacer todo el trabajo, no tiene que preocuparse por nada», añadió, su voz suave pero firme, como si le ofreciera una protección que iba más allá de lo físico. Antonio, aunque aún molesto por su propia vulnerabilidad, no podía evitar sentirse aliviado por el apoyo que ella le brindaba. Suspira resignado mientras se dejaba mover cuidadosamente, permitiendo que el dispositivo de transferencia lo llevara a la silla de ruedas. «Todo listo», dijo Daniela con una leve sonrisa, ajustando una manta sobre sus piernas. «Ahora lo llevaré a la cama para que esté más cómodo». Volvió a utilizar la tabla de transferencia para moverlo hacia la cama. Cuidó cada detalle, asegurándose de que el proceso fuera suave y seguro. Mientras lo acomodaba, le ofreció una sugerencia que no esperaba. «Señor Antonio, si me permite, quisiera ofrecerle un masaje terapéutico para sus piernas». Antonio la miró, con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Su ceja se arqueó, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Masaje terapéutico?», repitió, casi sin poder creerlo. «¿Y cómo sabes hacerlo?». Daniela sonrió levemente, mientras comenzaba a trabajar en sus piernas con una suavidad y delicadeza que sorprendieron a Antonio. «Lo aprendí de mi madre cuando era niña», respondió, su voz suave, pero cargada de una profunda nostalgia. Ella tenía manos especiales. Siempre decía que nuestras manos podían sanar, pero solo si poníamos algo más que técnica en ellas, si poníamos alma, si poníamos nuestra intención más profunda. Antonio la observó, y un ligero interés brilló en sus ojos, pero su tono cambió cuando hizo una pregunta que no había anticipado. «Hablas en pasado. ¿Por qué?», preguntó, su voz ahora un poco más suave, aunque aún cargada de curiosidad. Daniela detuvo su movimiento por un momento, como si la respuesta fuera una carga que necesitara ser compartida con delicadeza. «Mi madre falleció hace un par de años», dijo con calma. Y luego, sin vacilar, continuó. «Ella me enseñó el verdadero valor de la resiliencia. Me mostró que la vida no siempre tiene que ser vista desde la queja, sino desde el poder de sanarnos a nosotros mismos, incluso cuando todo parece quebrarse». «Lo siento mucho», dijo Antonio, intentando sonar sincero, aunque sus palabras eran interrumpidas por una sombra de amargura. «Pero seguramente ella no estaba en silla de ruedas cuando te enseñó eso». «Bah, es fácil hablar de resiliencia cuando no tienes que demostrarla». Daniela, aunque captó la dureza de sus palabras, no reaccionó con amargura. Su tono permaneció imperturbable,
como si su alma estuviera completamente en paz con el sufrimiento de Antonio. Ella hablaba con sus manos, Señor. En eso consistía su resiliencia. Antonio levantó la vista, confuso, sin comprender completamente lo que quería decir. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó frunciendo el ceño. Daniela detuvo el masaje por un momento, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos. Luego, con una calma profunda, le explicó: «Mi madre era ciega». El rostro de Antonio se tensó de inmediato. Un golpe de vergüenza lo atravesó, dejándolo sin palabras. Quiso apartar la mirada, pero no pudo. El eco de sus palabras anteriores, crueles y despectivas, volvía a resonar en su mente con una claridad dolorosa. Finalmente, apretó los labios, incapaz de sostener la mirada de Daniela. Su orgullo se desmoronó ante esa revelación. «Lo siento, Daniela», murmuró casi inaudible. «Soy un imbécil en todos los sentidos. Pero dime, ¿qué se puede hacer en mi lugar cuando la vida te rompe?» Daniela, sin decir una palabra más, dejó escapar un ligero suspiro, como si intentara aliviar la pesadez en el aire. Continuó su masaje, con un toque aún más suave, buscando no solo aliviar el cuerpo, sino también sanar algo más profundo en Antonio. Y en su mente se escuchaba claramente la voz de su madre, como un eco lejano, diciéndole: «Cuando la vida te rompe, recuerda, el agua no fluye por las rocas lisas, sino por las grietas». Por primera vez en mucho tiempo, Antonio sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era por rabia ni frustración, sino por un dolor más humano, algo más profundo y real que le alcanzaba en el alma. Durante mucho tiempo había sido impermeable a las emociones. Había forjado una coraza tan sólida que se sentía desconectado del mundo. Sin embargo, las palabras de Daniela, su sencillez y la calma con que la rodeaba, comenzaron a perforar esa coraza. Definitivamente, pensó para sí mismo, nunca juzgues un libro por su portada. Esta mujer humilde, sin ningún título o reconocimiento, parece superar todo lo que creía conocer sobre la vida. Mientras Daniela seguía con su tarea en silencio, Antonio se encontraba atrapado en un torbellino de sentimientos desconocidos para él. Sentía como si estuviera flotando en un espacio entre lo racional y lo emocional, entre lo que siempre había conocido y lo que recién comenzaba a entender. Por un momento, creyó que había perdido el control de sí mismo, que las emociones que normalmente mantendría a raya se estaban desbordando sin previo aviso. Fue en ese preciso momento, cuando, como una ruptura inesperada en el silencio, Antonio rompió con voz entrecortada. «Espera», murmuró incrédulo, sin poder creer lo que sentía. «Creo que sentí algo». Daniela levantó la mirada, pero no dejó de mover sus manos con la misma suavidad y concentración. En su rostro había una mezcla de calma y ligera emoción. «¿Qué sintió, señor?», preguntó, su voz suave pero cargada de una delicada curiosidad. «Un hormigueo», respondió Antonio frunciendo el ceño mientras intentaba identificar lo que estaba sucediendo en su pierna derecha. «Apenas nada, pero está ahí». Un leve destello de sonrisa apareció en los labios de Daniela, pero su expresión no mostró más que serenidad y dedicación. Ella no se dejó atrapar por la emoción del momento, consciente de que debía seguir guiando a Antonio con paciencia. «No sé si tengo la fuerza para esperar más milagros», susurró Antonio, su voz cargada de incertidumbre y algo de desesperanza. Daniela, sin dudarlo, tomó su mano con cuidado, asegurándose de transmitirle apoyo en ese gesto sencillo. «No necesita esperar milagros, señor», dijo con calma.
Usted puede ser su propio milagro, pero tiene que empezar a creer en sí mismo. Dejó sus palabras flotando en el aire antes de inclinarse hacia él con una mirada decidida y cálida. Con su permiso, me gustaría probar algo, añadió suavemente, su tono tan lleno de intención que Antonio no pudo evitar sentir una ligera inquietud. Lo miró con escepticismo, pero algo en su actitud lo desarmó. Después de un instante de duda, suspiró profundamente y murmuró: «Haz lo que quieras, aunque no creo que vaya a servir de mucho». Daniela sonrió levemente, sin tomar a mal su respuesta. Con movimientos precisos y medidos, se levantó y comenzó a buscar en la habitación algo que tuviera una textura suave para lo que quería hacer. Tras unos momentos, encontró una pluma decorativa. Luego, trajo una pequeña toalla húmeda y un recipiente con agua tibia. Mi madre era experta en estas cosas, aunque nunca lo aprendió en una universidad, comentó mientras se preparaba. Ella era autodidacta, pero su amor por la fisioterapia era infinito. Siempre decía que el cuerpo podía ser enseñado a recordar lo que había olvidado, pero para eso debíamos hablarle con el lenguaje correcto. Antonio arqueó una ceja, con una mezcla de escepticismo y una curiosidad que no había previsto. ¿El cuerpo?, repitió, con un dejo de ironía. ¿Y cómo se hace eso? Daniela lo miró fijamente, con una calma que parecía no temerle a las dudas que él manifestaba. «Con paciencia y fe, señor», respondió sin dudar. «Paciencia para escuchar lo que el cuerpo necesita, y fe para creer que puede responder». Se inclinó hacia sus piernas inmóviles, con una delicadeza absoluta, y comenzó a deslizar la pluma sobre su piel, desde el tobillo hasta la rodilla. Antonio observó en silencio, incómodo y confundido, como si no supiera cómo reaccionar ante lo que estaba sucediendo. Las líneas que la pluma trazaba eran casi imperceptibles, como un susurro sobre su piel, pero cada vez que Daniela se detenía, sus ojos se encontraban con los de él, con una calma que parecía invitarlo a abandonar la incredulidad. «¿Siente algo, señor?», preguntó Daniela, con voz suave pero llena de una intensa atención. Antonio negó con la cabeza, pero no dijo nada más. Algo en la calma de los movimientos de Daniela lo desarmaba, haciéndolo incapaz de responder con sarcasmo. Después de un breve momento, Daniela sumergió la toalla en el agua tibia y la colocó con suavidad sobre su pantorrilla. «El calor y el frío son como el día y la noche», dijo mientras movía la toalla cuidadosamente. «Uno despierta al cuerpo y el otro lo calma. Mi madre decía que el equilibrio entre ambos podía abrir puertas cerradas». Antonio frunció el ceño, claramente escéptico. «¿Puertas cerradas?», murmuró con una pizca de incredulidad. «¿Otra metáfora?». Daniela sonrió levemente, pero sin perder la serenidad. Las metáforas son necesarias cuando el alma necesita encontrar sentido en lo que no entiende. Cuando el cuerpo parece dormido, a veces no es la ciencia lo que lo despierta, sino la intención que ponemos en el intento. Antonio se quedó en silencio, permitiendo que las palabras de Daniela resonaran en su mente. Sentía una ligera sensación en su pierna, una sensación tan sutil que no podía decidir si era real o si era solo producto de su imaginación. Pero, cuando Daniela tomó un pequeño recipiente con aceites esenciales y los frotó en su palma, las gotas pareció liberarlas con una calma que no podía ignorar. «El cuerpo y el alma están conectados, señor», dijo mientras masajeaba suavemente la planta de su pie. «Cuando uno sana, el otro también lo hace». De repente, Antonio se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño con sorpresa. Espera un momento». Su voz temblaba ligeramente.
Creo que siento algo. Daniela levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de expectación y esperanza. ¿Qué siente, señor? Dijo Antonio, su voz temblorosa. Un cosquilleo, como si algo estuviera despertando. Daniela se detuvo un segundo, permitiendo que la magnitud del momento se asentara, antes de continuar con más firmeza, como si todo el proceso necesitara ese empuje final. El cuerpo nunca deja de intentar sanar, señor, dijo en voz baja. A veces, solo necesita ser recordado de lo que es capaz de hacer. Antonio cerró los ojos, permitiendo que la sensación lo invadiera completamente, como si su cuerpo, después de tanto tiempo, comenzara a recordar lo que había olvidado. Por primera vez desde su accidente, Antonio sintió un movimiento dentro de él que no era pura desesperanza. Algo diferente se agitaba en su pecho, un atisbo de algo que había creído perdido para siempre. Un tenue resplandor de esperanza, por más pequeño que fuera, comenzaba a despertar dentro de su ser. Murmuró para sí mismo, como si no estuviera seguro de permitir que esa sensación fuera real. Quizás no todo esté perdido. Daniela, sin detener sus delicados movimientos, respondió con una calma tan profunda que parecía envolverlo todo a su alrededor. Nada está perdido mientras haya algo dentro de usted que aún quiera luchar, señor Antonio. ¿Sabe lo que mi madre solía decir, incluso cuando su muerte era inminente debido a su enfermedad? Dijo con una suavidad que le hizo sentir como si el tiempo se hubiera detenido. Cada obstáculo en la vida es una invitación a descubrir una nueva forma de avanzar. Mi madre consideraba que incluso la muerte, en su sabiduría, es simplemente una puerta que la naturaleza abre para permitirnos recomenzar. Las palabras de Daniela calaron hondo en Antonio, que permaneció en silencio, aferrándose a esa mínima pero poderosa posibilidad de cambio. Un susurro de esperanza se fue gestando en su interior, creciendo lentamente, pero con firmeza. El aire en la habitación parecía volverse más cálido, más acogedor, como si todo en el entorno estuviera de alguna manera abrazándolo. De repente, ese ambiente envolvente se quebró por el sonido de un leve clic que provenía del pestillo de la puerta. Los dos alzaron la mirada al mismo tiempo. Sus ojos se cruzaron en un instante cargado de incertidumbre, como si presintieran que algo inesperado estaba por ocurrir. La puerta se abrió lentamente, y lo que apareció del otro lado dejó a ambos perplejos. Una niña de aproximadamente 7 años, con el cabello castaño y ojos brillantes que claramente eran los mismos de Daniela, entró con paso firme, como si conociera perfectamente el lugar. Su voz rompió el silencio como un rayo de luz en medio de la oscuridad. «Mamá, ¿estás aquí?», exclamó con una risa inocente mientras corría hacia Daniela, abrazándola con toda su energía. «Te busqué por toda la mansión. No dejé que nadie me viera, como me pediste». El rostro de Daniela palideció primero, como si no supiera cómo reaccionar ante la presencia inesperada de su hija. Luego, su cara se tiñó de un rojo intenso, incapaz de disimular el nerviosismo. «Señor Antonio, yo... lo siento», balbuceó, visiblemente nerviosa. «Le ordené que no saliera de nuestra pequeña habitación. Perdón, le prometo que...». Antes de que pudiera terminar, Antonio la interrumpió con una mirada severa y una mandíbula tensa. Su voz se volvió dura, casi cortante. «Mi prometida detesta a los niños, y en mi condición dudo que los tolerara yo tampoco». La niña, completamente ajena a la situación tensa, levantó la vista hacia su madre y con total inocencia preguntó, sin entender el desagrado del hombre: «¿Puedo jugar a ser fisioterapeuta? Es lo que quiero ser cuando sea grande».
No, Camila, no puedes, aquí no. Daniela intentó detenerla, pero su voz temblaba de tal manera que sonaba más como una súplica que una orden. La pequeña Camila, sin embargo, no le prestó atención. Con manos pequeñas y decididas, tomó el aceite que su madre había estado usando y comenzó a frotarlo sobre sus propias manos. Luego, con total determinación, se acercó a Antonio, que la observaba en silencio, sin saber si debía detenerla o dejarla seguir. Con una sonrisa radiante, la niña lo miró directamente a los ojos. «Yo ayudo también», exclamó con entusiasmo, sus ojos llenos de inocencia y determinación. «Yo quiero ayudar». En ese momento, algo profundo y desconocido dentro de Antonio comenzó a resquebrajarse. La dureza que había estado cultivando a lo largo de los años, como un escudo impenetrable, empezó a desmoronarse frente a la inocencia y la valentía de esa pequeña. Sintió como si su corazón, que había permanecido congelado durante tanto tiempo, comenzara a calentarse de nuevo. Tragó saliva, pero antes de que pudiera reaccionar, Daniela intentó intervenir nuevamente con la voz apurada. «Yasmín, por favor, ya basta, no podemos». Antonio levantó la mano con firmeza, interrumpiéndola. «¿Trajiste a tu hija a esta casa sin decirme nada, sin pedir permiso?», preguntó con un tono menos severo que antes, pero aún impregnado de incredulidad. Daniela bajó la cabeza, murmurando disculpas, pero antes de que pudiera decir algo más, la niña alzó la voz, ajena a la tensión de la conversación. «¿Qué le pasó a sus piernas, señor?», preguntó con total curiosidad, inclinándose para mirar sus pies inmóviles. Luego, con una sonrisa dulce que dejó a Antonio sin palabras, agregó: «Mi mamá dice que lo que nos falta en un lugar, la vida lo compensa en otro, y que eso nos hace más especiales. Sus piernas también están buscando cómo ser especiales». El silencio que siguió a esas palabras fue tan profundo que parecía que el viento fuera de la ventana se había detenido. Antonio sintió que un nudo se apretaba en su garganta. Cerró los ojos por un momento, como si tratara de protegerse de la conmoción que esas palabras inocentes le causaron en su interior. Cuando los abrió nuevamente, vio a Daniela, tratando de sacar a la niña de la habitación con cuidado, claramente avergonzada. «Lo siento, señor Antonio, la sacaré enseguida», dijo con un tono lleno de vergüenza. «Déjala», exclamó Antonio, con una fuerza en su voz que hizo que ambas se detuvieran en seco. Luego, con un tono más suave, continuó: «Ella también es bienvenida aquí, al igual que tú. Más bien, enséñale cómo tiene que hacerlo, para que sus pequeñas manos me ayuden a alcanzar un milagro. Seguramente un alma como la suya es más escuchada por los ángeles que una como la mía». Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas que casi no pudo contener, mientras la pequeña Camila saltaba de alegría. «Gracias, Señor», gritó la niña riendo, corriendo hacia él con entusiasmo. «Voy a ayudarlo a que sus piernas sean especiales». Sin esperar más indicaciones, comenzó a dar pequeños toques torpes, pero llenos de un entusiasmo inquebrantable, sobre los pies de Antonio, mientras su sonrisa iluminaba la habitación, dejando atrás todo el dolor y la tristeza que habían marcado su vida. Antonio, que había olvidado la sensación de sonreír, experimentó una extraña pero reconfortante sensación. Los bordes de sus labios se curvaron suavemente hacia arriba, un gesto tan leve que ni siquiera él se lo había permitido en años. La imagen reflejada en el espejo cercano lo sorprendió, como si no pudiera reconocer esa pequeña chispa de humanidad que se había asomado en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, permitió a esa pequeña llama de esperanza
prender en su interior, como si fuera un soplo de aire fresco después de una larga sequía. La tarde avanzaba en un silencio que estaba cargado de emociones no dichas. Daniela, con movimientos firmes pero delicados, trabajaba sobre una de las piernas de Antonio, concentrada y atenta en cada gesto. Mientras tanto, la pequeña Jazmín, tarareando una melodía isleña que parecía sacada de un rincón lejano del mundo, se encargaba del otro pie con una energía desbordante y pura. La luz dorada del atardecer se filtraba suavemente por las ventanas, bañando la habitación en tonos cálidos que contrastaban con la frialdad y la dureza de las circunstancias que habían llevado a cada uno de ellos hasta ese preciso momento. En medio de ese ambiente, Antonio se vio sumido en sus pensamientos, absorbido por la presencia de Daniela y su hija. Sin darse cuenta, rompió el silencio con una pregunta directa, una pregunta que llevaba guardada mucho tiempo, aunque nunca se había atrevido a formularla. ¿Entonces estás casada? Daniela, sin perder el ritmo de sus movimientos, levantó la vista hacia él por un instante, con una mirada tranquila y serena, como si estuviera acostumbrada a esas preguntas, pero siempre con el mismo respeto al responder: «Soy madre soltera». Antonio ladeó la cabeza, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que no terminaba de comprender. Su mente, llena de incertidumbre, no podía aceptar esa verdad tan simple. «No comprendo. El padre de la niña debe haber muerto». Daniela dejó escapar un suspiro apenas audible, pero sus manos continuaron trabajando sin prisa, sin interrupciones. La niña, ajena a la conversación, seguía su canto, inmersa en su propio mundo de alegría y sencillez. «No está vivo, solo que nos dejó apenas se enteró de mi embarazo». Hizo una pausa, mirando brevemente a Antonio antes de añadir: «¿De dónde sacó que no podría estar vivo?». Antonio soltó una risa amarga, la cual se deshizo rápidamente en un suspiro resignado. Movió la cabeza levemente, como si ya hubiera pasado por una vida entera llena de dolor y desilusiones. «Sencillo, Daniela. Solo estando fuera de sus cabales o habiendo muerto, ¿podría un hombre perder a una chica tan maravillosa como tú?». Daniela parpadeó, sorprendida por la respuesta. Nunca había esperado algo así, y un leve rubor comenzó a subir a sus mejillas, algo que no pudo ocultar a pesar de sus esfuerzos. Sonrió tímidamente, volviendo su atención a los movimientos que realizaba, mientras sus mejillas ardían con una calidez que contrastaba con la tranquilidad que intentaba mostrar. Antonio, con un tono cargado de melancolía, dejó escapar un profundo suspiro, mientras su mirada se desvió hacia la ventana. Su mente viajaba a un tiempo pasado, a un lugar donde las respuestas parecían más simples y las certezas más claras. «Pensé que lo tenía todo, si aún quería más. Ahora ya no sé qué tengo, o qué tuve, o qué me queda». Las palabras de Antonio colisionaron en el aire con un peso palpable. Daniela, sin detener sus movimientos, lo miró por un momento, dejando que el eco de sus palabras llenara la habitación. Luego, con una voz suave pero firme, respondió con una sabiduría que parecía más allá de sus años: «El hombre verdaderamente rico no es aquel que tiene más, sino quien necesita menos para ser feliz». El silencio que siguió a esas palabras fue denso, tan denso que parecía que el tiempo mismo se había detenido. Antonio permaneció inmóvil, las palabras de Daniela retumbando en su mente, desmoronando lentamente las barreras que había levantado a lo largo de los años. Sus ojos, antes llenos de escepticismo y dureza, ahora reflejaban algo distinto: la chispa de una nueva perspectiva, una que había estado oculta en lo más profundo de su ser,
esperando ser liberada. A partir de ese día, las tardes en la habitación de Antonio se convirtieron en algo diferente. Con la complicidad de su madre, la pequeña Camila encontró maneras ingeniosas de infiltrarse en las sesiones de terapia sin que Alejandra lo notara. Cada tarde, con su energía y su fe, la niña le ofrecía al millonario algo que había creído perdido para siempre: el calor de un vínculo humano genuino. Madre e hija parecían sincronizadas en su misión. No solo querían devolverle la esperanza en su recuperación física, sino también en algo más grande, algo intangible que Antonio había dado por perdido: la conexión con los demás, la capacidad de sentir y de dar amor. Mientras tanto, Alejandra, completamente ajena a la dinámica que se había formado, pasaba la mayor parte del tiempo fuera de la mansión, llegando tarde y evitando cualquier tipo de interacción con Antonio. Su indiferencia, más que cualquier otra cosa, se convirtió en la grieta que revelaba las diferencias irreconciliables entre los dos mundos que coexistían bajo el mismo techo. Tarde tras tarde, mientras Daniela y Camila trabajaban juntas, Antonio experimentaba una nueva sensación: un hormigueo en sus piernas que al principio parecía tan sutil que ni siquiera estaba seguro de si era real. Sin embargo, con cada masaje, con cada toque infantil y entusiasta de Camila, esas sensaciones se intensificaban. A veces, parecía que sus pies se movían, apenas 1 milímetro, pero era un movimiento real, algo que nunca antes había sentido. No se trataba solo de los masajes, sino de un enfoque integral que Daniela, autodidacta pero intuitiva, aplicaba con dedicación. Combinaba calor y frío de manera alternada, siguiendo un patrón casi meditativo que decía haber aprendido observando a su madre. También le pedía que imaginara cómo sus piernas se movían, convencida de que la mente podía ser una herramienta poderosa para reconectar al cuerpo con el alma. «Ahí está de nuevo», murmuró Antonio en voz baja, casi temeroso de decirlo en alto. Sus ojos buscaron a Daniela, quien lo observaba con una calma que parecía abarcar todo el espacio. Ella, con una sonrisa tranquila, lo tranquilizó. «Su cuerpo está respondiendo, señor Antonio. Solo necesita tiempo y perseverancia». La pequeña Camila, llena de energía y sin comprender del todo la magnitud del momento, exclamó con una alegría desbordante, como si fuera lo más normal del mundo: «Mamá, sus piernas están despertando, como cuando yo no quiero levantarme para ir a la escuela, pero tú me levantas igual». Antonio soltó una risa inesperada, tan suave como las sensaciones que comenzaba a percibir, pero que, a pesar de su sutileza, eran cada vez más intensas. A veces, mientras las manos de Daniela trabajaban con precisión y las pequeñas palmas de Camila aplicaban sus toques torpes pero llenos de intención, Antonio cerraba los ojos, sintiendo que algo, quizás no todo, aún estaba por llegar. Un atisbo de algo nuevo le decía que tal vez no todo estaba perdido, que aún existía una posibilidad, aunque remota. «¿Es posible?», preguntó de vez en cuando, más para sí mismo que para ellas, mientras miraba sus piernas inmóviles, como si las respuestas a todas sus preguntas estuvieran allí, en ese silencio. «Todo es posible, señor Antonio», respondió Daniela, con un tono sereno que transmitía una confianza profunda. «Los límites del cuerpo no están en sus heridas, sino en las cadenas que le ponemos con nuestra mente». Cada tarde que pasaba, no solo parecía que sus músculos respondían de manera más consistente, sino que su corazón comenzaba a abrirse. Las pequeñas grietas en su alma, que antes se sentían demasiado profundas, empezaban a llenarse lentamente de un calor nuevo, cálido, como si una luz suave estuviera desvaneciendo las sombras del dolor que había acumulado a lo largo de los años.
Lo que antes veía como un cuerpo roto, ahora parecía algo con un potencial inesperado, algo que valía la pena explorar, como si hubiera un futuro por descubrir. Y esa sensación, aunque naciente, era suficiente para que, por primera vez en años, Antonio comenzara a sentir que estaba regresando a sí mismo, que había algo por lo que valía la pena levantarse cada mañana. Semanas después, la brisa del atardecer envolvía la terraza de la mansión en un abrazo cálido, transformando incluso los rincones más oscuros en algo menos sombrío. Frente a Antonio, un conjunto de barras paralelas y un arnés de soporte de peso esperaban en silencio, como testigos de lo que estaba por suceder. Daniela, a su lado, ajustaba cuidadosamente los dispositivos, mientras Camila, ajena a la magnitud del momento, jugaba en el jardín, tarareando una canción y persiguiendo un rayo de sol que se filtraba entre las flores. «¿Hoy sí, mamá?», preguntó la niña, girándose hacia Daniela con ojos brillantes. «¿Hoy el señor Antonio se va a levantar?». Daniela, inclinada hacia Antonio mientras ajustaba el soporte del arnés, le dedicó una sonrisa tranquila a su hija, como si todo estuviera bajo control. «Hoy vamos a intentarlo, Camila. Todo es paso a paso. ¿Recuerdas lo que te dije sobre la paciencia?». Camila asintió con entusiasmo. «Sí, lo sé, pero hoy no puedo tener calma. Esto es como si un árbol volviera a crecer después de que se cayó». Antonio dejó escapar una pequeña risa. No era común oírlo reír, y ese sonido, aunque breve, parecía llenar el espacio con una calidez inesperada. Miró a Daniela con una mezcla de escepticismo y esperanza. «¿Y si no puedo?», murmuró, bajando la mirada hacia sus piernas inmóviles, como si de alguna manera su duda pudiera hacer realidad su mayor miedo. Daniela detuvo sus manos un momento, agachándose para quedar a su altura. Su voz era baja, pero firme, como el susurro de una verdad profunda. «El único fracaso, señor Antonio, es no intentarlo. Recuerde esto, hoy no es un simple intento, es un pacto con usted mismo. El cuerpo sigue lo que la mente le ordena, pero la mente necesita fe. Usted no está solo en esto. Estamos aquí. Pase lo que pase, y siempre lo estaremos». Antonio respiró profundamente, como si esas palabras pudieran darle la fuerza que le faltaba. Sus ojos, llenos de un miedo contenido, se cruzaron con los de Daniela. Luego pasaron a las barras paralelas y finalmente a sus piernas, como si buscara en cada rincón de su ser una razón para no rendirse. Respiró hondo y murmuró para sí mismo: «Puedo hacerlo, puedo hacerlo». Daniela se acercó y le tomó la mano brevemente, mirándolo con una sonrisa confiada que parecía tener el poder de tranquilizarle el alma. «Claro que puede, señor Antonio. Mi madre siempre dice que los milagros son como las flores. Primero hay que plantar la semilla». Antonio apretó los labios, conteniendo una sonrisa ante las palabras de la niña, que en su simplicidad parecían ser la respuesta a sus dudas más profundas. Finalmente, colocó las manos en las barras paralelas, sus brazos tensándose al sentir el peso del desafío por delante. Daniela se colocó detrás de él, ajustando el arnés una última vez y dándole una palmada suave en el hombro. «Estoy aquí. Respire profundo y cuando esté listo, empiece». Antonio cerró los ojos. Inhaló profundamente, sintió el aire recorrer su cuerpo y comenzó a aplicar presión en las barras. Sus brazos temblaron por el esfuerzo y el peso de su propio cuerpo lo hizo dudar, pero los pequeños hormigueos en sus piernas parecían alentarlo, recordándole que algo dentro de él seguía vivo. Cada centímetro que avanzaba, cada pequeño esfuerzo, le acercaba un poco más a la persona que solía ser, a la persona que aún podía llegar a ser.
Eso es, señor Antonio, dijo Daniela con voz suave, pero su tono firme mostraba la determinación de alguien que sabe que, en ese momento, las palabras eran cruciales. Más despacio, confíe en sus manos y en el arnés. Hoy no necesita hacerlo perfecto, solo necesita intentarlo. La atmósfera en la terraza estaba cargada de una tensión palpable, como si el aire mismo estuviera esperando que todo se desbordara. Cada palabra que se pronunciaba y cada movimiento que se hacía parecía cargar el momento con un peso emocional que hacía que todo lo demás quedara en silencio. Antonio, con las manos fuertemente sujetas a las barras paralelas, inclinaba ligeramente su cuerpo hacia adelante, inmerso en el esfuerzo de levantarse, sus músculos temblando, pero cada vez más cerca del objetivo. Fue entonces cuando la puerta se abrió abruptamente y Alejandra irrumpió en la escena, congelando el momento en un instante incómodo y cargado de hostilidad. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó Alejandra, su voz llena de incredulidad y furia, mientras cruzaba la terraza con pasos firmes y decididos. «¿Qué es esta ridiculez? ¿Y qué hace esta niña aquí?». Su voz retumbó en el aire, como un trueno que cortaba el silencio, y la pequeña Camila, que hasta ese momento había estado sosteniendo sus manos juntas en un gesto de ánimo, retrocedió un poco, asustada por la furia de la mujer. Daniela, visiblemente nerviosa, se levantó rápidamente y se giró hacia Alejandra, tratando de explicar lo que estaba sucediendo. «Señora Alejandra, ella es mi hija, Camila. Perdón por traerla, no volverá a suceder. Y en cuanto a lo que ve, no es una ridiculez», añadió con un tono controlado pero firme. «Hemos estado trabajando para lograr que el señor Antonio pueda levantarse de la silla, que es el primer paso para volver a caminar». Alejandra soltó una carcajada que resonó con fuerza en la terraza, un sonido tan cortante como la dureza de sus palabras. Aunque Antonio permanecía en silencio, con la mandíbula apretada y los ojos evitando los de ella, Alejandra no pareció notar su incomodidad. «Una simple criada que entra aquí para cumplir con tu aseo, para bañarte y cuidarte en tu dependencia, pretende saber más que los diagnósticos de eminentes especialistas». Rió de nuevo, esta vez con un tono aún más hiriente. Antonio no movió ni un músculo, aunque sus manos temblaban ligeramente sobre las barras paralelas, pero no se sabía si era por el esfuerzo o por la ira contenida. Alejandra, al ver que él no respondía, avanzó unos pasos más, como si quisiera invadir su espacio y el de los otros dos. «Yo estaba ahí cuando te dijeron que no volverías a caminar, Antonio. Que la lesión en tu columna era parcial, pero sin indicios de mejoría». Su tono estaba impregnado de veneno, cada palabra diseñada para cortar profundamente. ¿De verdad crees que esta mujer, tan simple, puede revertir lo que los mejores especialistas dijeron que era irreversible? Daniela intentó mantener la calma, sabiendo que cualquier respuesta impulsiva solo alimentaría la furia de Alejandra. «Por favor, señora Alejandra, estamos en medio de un procedimiento fisioterapéutico. No debe bajar su autoconfianza. Es lo más importante. Su fe en sí mismo es esencial para...». «¿Fe?», interrumpió Alejandra con un grito que resonó más fuerte que cualquier argumento. «¿De verdad crees que puedes jugar a ser terapeuta?». Sus ojos se clavaron en Daniela, llenos de desprecio. «¿Dónde están tus credenciales médicas? Eres apenas una simple criada que enjabona su espalda y cura su horrible cicatriz», dijo, con una mezcla de burla y desprecio que llenó el aire de un silencio tenso. Fue entonces cuando Camila, incapaz de contener las lágrimas que llenaban sus ojos, dio un paso adelante y con una voz quebrada pero decidida dijo: «Señora, no le hable así a mi mamá». La valentía de la pequeña provocó un breve silencio,
pero Alejandra lo rompió con más desprecio en su voz. No te preocupes, pequeña. Ya no le hablaré más así porque tu madre no trabajará más en esta casa. Dio un paso hacia Daniela, inclinándose ligeramente para mirarla de cerca. Detesto que desobedezcan mis órdenes, y yo jamás di permiso a tu madre de hacer más por mi prometido que bañarlo y ensuciarse las manos en sus atenciones personales. Esa es la tarea que corresponde a una mujer humilde con las uñas cortas, no a una dama elegante con unas uñas magníficas como las mías, que no pueden estropearse. Daniela respiró hondo, luchando por mantener la calma mientras abrazaba con un brazo a Camila, que ahora lloraba silenciosamente contra su cintura. Antonio seguía en silencio, sus nudillos blancos aferrados a las barras paralelas, como si estuviera canalizando toda su frustración en ese acto de contención, sus ojos llenos de desprecio. ¿Y tú?, dijo con un tono ácido que perforaba como un taladro. ¿No te da vergüenza, Antonio? Con todos tus posgrados y tus logros intelectuales, venir a escuchar las idioteces de una señora de servicio. ¿De verdad piensas que ella sabe más que la ciencia? Antonio, aunque en silencio, se apoyó con más fuerza que nunca en las barras paralelas, decidido a demostrar que aún podía superar las expectativas de los demás. Los músculos de sus brazos temblaban con fuerza, pero él no iba a rendirse. Finalmente, con un último esfuerzo, Antonio logró ponerse de pie, sus piernas sostenidas por el arnés y sus manos firmemente aferradas a las barras. Su pecho subía y bajaba con rapidez, pero su rostro reflejaba algo más que agotamiento. Era un destello de orgullo. Al ver el esfuerzo de su padre, Camila, con lágrimas en los ojos, no pudo evitar gritar de emoción. Está pasando de verdad, se está levantando. Con ese grito, la sala pareció transformarse. La presión de los momentos anteriores se disipó, al menos por un instante, mientras Antonio se mantenía de pie, respirando con dificultad, pero con una expresión de determinación que hacía que todo el esfuerzo valiera la pena. Alejandra lo observaba con una mezcla de incredulidad y una estrategia claramente calculada, buscando recobrar el control de una situación que, a sus ojos, se había salido de sus manos. Su mirada fulminante no dejaba de clavarla en Antonio, quien la desafiaba con una serenidad que solo lograba incrementar la furia de la mujer. Después de unos momentos que parecieron eternos, Antonio rompió el silencio con una voz firme, cargada de determinación, una voz que no dejaba lugar a dudas. Tienes exactamente 10 minutos para recoger tus cosas de mi mansión y largarte para siempre. Alejandra parpadeó, sorprendida por la rotundidad de sus palabras. Su rostro pasó de la incredulidad a una mueca forzada, una sonrisa que no era más que un intento desesperado de suavizar lo que acababa de escuchar. Dio un paso hacia él, en un intento de manipular la situación a su favor. ¿Qué dices, mi amor? Su tono pretendía ser suave, conciliador, pero no pudo ocultar el nerviosismo que se asomaba en su voz. Mírate, tienes tanta fuerza interior que ya conseguiste ponerte de pie. Pronto volverás a caminar. Pero Antonio, sin mover un músculo más allá del esfuerzo físico que hacía por mantenerse de pie, la interrumpió con frialdad, casi como si sus palabras fueran cuchillos. Tú ni siquiera creías en mí hace unos instantes. Alejandra alzó las manos de manera teatral, como si intentara justificar sus palabras, y replicó con tono desafiante. Lo hice a propósito, para darte el coraje necesario. Es una especie de motivación inversa, ¿sabes? Cuando alguien te dice que no hagas algo, pues más rápido lo haces. Me basé en eso y funcionó, mi amor. Soy un genio.
Con una risita nerviosa intentó abrazarlo, pero Antonio permaneció inmóvil como una roca. Su mirada fija en ella era tan fría como el hielo, un océano de desdén y cansancio emocional. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, pero su rostro reflejaba una paz que Alejandra no entendía. Daniela, con lágrimas brillando en sus ojos, se mantenía en silencio, entre la incredulidad y la emoción de ver a Antonio de pie por primera vez. Mientras tanto, Camila, abrazada a la cintura de su madre, lloraba también, pero con una mezcla de orgullo y ternura, sintiendo que todo lo que había sucedido había valido la pena. Alejandra, viendo que Antonio no mostraba signos de ceder, dio un paso atrás, su rostro palideciendo mientras intentaba salvar la situación con una falsa alegría. «Ahora sí podremos casarnos», exclamó, forzando una risa mientras movía las manos en un gesto de celebración. ¡Qué felicidad! Antonio no se inmutó, su mirada aún fija en ella, mientras cada fibra de su cuerpo luchaba por mantenerse erguido. Después de unos segundos de silencio, con una calma que cortaba más que cualquier grito, habló. «Alejandra, ¿ya tienes la respuesta?», preguntó, frunciendo el ceño, confusa, mientras su tono cambiaba a impaciencia. Antonio esbozó una sonrisa amarga, como si la respuesta ya estuviera escrita en el aire, pero aún así no quería dársela tan fácil. «¿No la recuerdas? Te la hice un poco antes del accidente que sufrí para protegerte, aunque eso no pienso echártelo en cara, porque la bondad no se cobra ni se revela. Algo que aprendí de esta maravillosa mujer, cuyo nombre ni siquiera sabes». Hizo una pausa, respirando con dificultad por el esfuerzo de mantenerse de pie, pero sin ceder ni un ápice en su postura. Luego continuó con un tono que no dejaba margen para la duda. «Te refrescaré la memoria. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?». Alejandra bufó, su irritación aumentando a medida que la situación se le escapaba de las manos. «¿Qué te pasa, Antonio? ¿Te has vuelto loco? Eso no lo puede responder nadie, ni la ciencia misma. Es una broma de mal gusto». Antonio desvió su mirada hacia Daniela, quien lo observaba con una mezcla de asombro y timidez. Con una leve inclinación de cabeza, le hizo la misma pregunta. «¿Tú qué opinas, Daniela? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?». Daniela, con una serenidad que contrastaba con la tensión palpable en el aire, respondió con una voz baja pero cargada de sabiduría. «Primero fue la intención, porque nada puede existir sin el propósito de ser». Alejandra bufó de nuevo, esta vez con una mezcla de burla e indignación. «¡Qué absurdo! Eso es sabiduría, no tiene sentido». Antonio, con una sonrisa que parecía contener toda la claridad que había encontrado en ese instante, giró su mirada hacia Alejandra. «Ahí tienes la respuesta, Alejandra. Recuerda que dije que me casaría solo si obtenía la respuesta a esta pregunta, pues ya la obtuve, y no fue de tu boca, así que no es contigo con quien me casaré, sino con esta dulce mujer, a quien tú te diriges tan solo como tú, como te llames». Alejandra dio un paso atrás, completamente derrotada. Su rostro estaba enrojecido por la rabia, pero no dijo nada más. Giró sobre sus talones y salió desbocada de la terraza, dirigiéndose hacia el interior de la mansión para recoger sus cosas. El esfuerzo finalmente alcanzó a Antonio, quien, exhausto, se dejó caer nuevamente en la silla de ruedas. Su rostro estaba perlado de sudor, pero también iluminado por una paz que no había sentido en años. Daniela y Camila corrieron hacia él, rodeándolo en un abrazo lleno de lágrimas y risas. Antonio, con la voz todavía entrecortada por el esfuerzo, miró a Daniela a los ojos y dijo, con un brillo en la mirada: «Ya lo escuchaste, Daniela.
¿Me harías el honor de ser mi esposa? Ella, sorprendida y emocionada, respondió con una sonrisa que iluminó toda la terraza. Dame una razón para hacerlo, señor Antonio. Él tomó su mano con cuidado y con una mirada llena de sinceridad respondió: sencillo, te amo con todo mi corazón. Daniela dejó escapar una risa nerviosa, mezclada con lágrimas. Yo también te amo, Antonio, y todo esto lo hice desde el fondo de mi alma. Camila, abrazándolos a ambos, exclamó con una sonrisa enorme: Yo también te amo, papá. Los tres se fundieron en un abrazo lleno de felicidad, mientras el sol se escondía tras el horizonte, como testigo de un nuevo comienzo. Meses después, Antonio se adentraba en la iglesia con la ayuda de un andador con ruedas. Sus pasos, aunque lentos y temblorosos, eran firmes, cargados de una determinación que venía de lo más profundo de su ser. Al final del pasillo, Daniela lo esperaba, resplandeciente en su vestido blanco. Su rostro irradiaba una felicidad que iluminaba la estancia, y en sus ojos brillaba un amor puro, mientras que la pequeña Camila, con un ramo de flores en las manos, miraba a su padre con una admiración y orgullo que solo un niño puede tener por el hombre que ha llegado a convertirse en su héroe. Antonio, el hombre que había perdido todo lo que alguna vez pensó que tenía, hoy lo tenía todo, porque había aprendido que lo que realmente importa no es lo que se pierde, sino lo que se gana. Y había aprendido la lección de la forma más difícil: nunca juzgues un libro por su portada. La ceremonia terminó, y los invitados, aún envueltos en risas y buenos deseos, comenzaron a dispersarse por el jardín de la iglesia. Sin embargo, Antonio y Daniela encontraron un momento de serenidad en un rincón apartado, donde las flores parecían susurrar al viento. La pequeña Camila corría feliz, saltando entre las flores, recogiendo pétalos caídos mientras cantaba una melodía alegre. Antonio, con una mano apoyada en el andador y la otra entrelazada con la de Daniela, observaba a su hija, su rostro suavizado por una sonrisa llena de amor y gratitud. ¿Sabes?, dijo Antonio, su voz suave, pero cargada de emoción. Antes de conocerte, pensaba que mi vida se había reducido a ruinas. No entendía que, a veces, aquellos que más deberían cuidar nuestro jardín son los mismos que arrancan sus flores. Pero tú, Daniela, tú no solo plantaste nuevas flores en mi vida, sino que también ayudaste a sanar las raíces. Daniela lo miró fijamente, sus ojos llenos de lágrimas, pero su rostro iluminado por una sonrisa de ternura infinita. Las raíces no se ven, pero son lo que da fuerza al árbol, respondió, su voz suave pero llena de una profunda sabiduría. Y tú, Antonio, eres ese árbol. Hoy no solo floreces tú, florecemos juntos, como familia. Ambos permanecieron en silencio, observando a Camila correr de regreso hacia ellos con un ramo improvisado de pétalos caídos, una creación de amor y sencillez. Al entregárselo a Antonio, la niña exclamó con una alegría desbordante: «Papá, mira, el jardín nos está regalando flores otra vez». Antonio tomó el ramo con una mano temblorosa, pero esta vez no por debilidad, sino por la magnitud de lo que sentía, por lo que había vivido y lo que había logrado encontrar. Miró a Daniela, luego a Camila, y por último, al cielo, como si todo fuera una señal que le hubiera sido otorgada. «Sí», murmuró, apretando los pétalos en su mano con un cuidado reverencial. «Ahora sé que cuando nos cuidan con amor, hasta las cicatrices pueden florecer». El viento sopló suavemente entre ellos, como si la naturaleza misma confirmara sus palabras, llevándose con él el eco de sus sentimientos. La familia se abrazó,
rodeada por la calidez del sol que comenzaba a ocultarse tras el horizonte. Era el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de esperanza, amor y nuevos comienzos. Querido oyente, si has llegado hasta aquí, es porque posees un corazón abierto y una mente dispuesta a aprender de las enseñanzas que las historias pueden revelar. No todos se detienen a escuchar, a sentir y a reflexionar. Tu capacidad para hacerlo es un regalo, una sensibilidad única que merece ser apreciada. Esta historia nos deja 7 verdades que iluminan incluso los senderos más oscuros de nuestras vidas. La fortaleza no se mide por la ausencia de caídas, sino por la capacidad de levantarnos, incluso cuando nuestras piernas tiemblan y nuestro corazón duda. Es en los momentos más bajos donde descubrimos nuestra verdadera fuerza. El amor genuino no promete perfección, sino compañía. No busca salvar, sino sostener. Es un refugio hecho de acciones sinceras, no de palabras vacías. Los milagros más grandes no son aquellos que desafían las leyes de la naturaleza, sino los que transforman las heridas en oportunidades para empezar de nuevo. Cada pequeño paso tiene el poder de cambiarlo todo. Cuando elegimos la fe sobre el miedo, descubrimos que no estamos solos. La fe no garantiza éxito inmediato, pero nos da el valor para intentarlo. Y en ese intento hallamos nuestro propósito. A veces, las respuestas que buscamos no están en lo obvio, sino en lo más profundo. Como las raíces que nutren un árbol, nuestras intenciones invisibles determinan lo que florecerá en nuestras vidas. El verdadero cambio no comienza en lo visible, sino en lo invisible. En nuestras creencias, nuestras esperanzas, nuestras intenciones más calladas. Todo lo que vemos comienza con lo que no vemos. La vida no nos desafía para destruirnos, sino para revelarnos quiénes realmente somos. Cada obstáculo superado es un recordatorio de que dentro de nosotros llevamos la fuerza para sanar, crecer y amar. Que esta historia te inspire a enfrentar tus propios retos con valentía, a abrazar tus heridas como señales de lo vivido y a encontrar en el amor, la fe y la gratitud los pilares para seguir adelante. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto hemos avanzado, sino cómo hemos amado, aprendido y transformado nuestras vidas y las de quienes nos rodean.